Adelante, bienvenida. Vale, pues bienvenidos. La idea es que vamos a participar. La idea es que sea supremamente interactivo y que cada uno de ustedes pueda hablar en el momento en el que considere. Le vamos a ir dando como la pauta para que hablemos, ¿cierto, Carla? Más o menos de esa manera lo vamos a trabajar. Qué gusto verlos. Es un tema que es complicado a veces de tocar. Es un tema, ese tema de las conversaciones. ¿Por qué razón? Porque digamos que yo empecé a trabajar este tema porque no me fue fácil. Voy a empezar solamente por darles una introducción. Yo imagino que ustedes conocen el Dix y si no lo conocen, en algún punto después, más adelante, lo iremos a conocer. Dentro del programa está estipulada esta información, pero hay unas personas que son dominantes, influyentes, estables y concienzudos, ¿sí? Para que todo lo empecemos a ver. Dominantes, influyentes, estables y concienzudos, ¿sí? Y resulta que yo soy dominante, influyente. O sea, el mío es dominante, influyente. Dominante e influyente es que es una persona que de alguna manera es muy directa al decir la información. Entonces, yo padecí muchísimo. Parte de lo que les voy a contar durante el transcurso de este tiempo que estamos trabajando, porque al ser tan directo, cometí el error de no tener claro con quién me estaba comunicando, sino que yo decía las cosas a mi manera y asumía que los demás debían recibirlas como era, a mi manera hasta que empiezas a darte cuenta que poco a poco, pues la comunicación tiene que fluir de forma muy efectiva y de manera muy eficiente. Así que les damos la bienvenida a esta sesión, a esta masterclass que se llama Desactivar el conflicto. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente para empezar. Vamos a los objetivos de hoy de esta sesión es herramientas para manejar conversaciones. Vamos a aprender dos herramientas y transformar esos conflictos en oportunidades de crecimiento. Cuando tú empiezas a desarrollar temas de liderazgo o empiezas a desarrollar habilidades de coaching o empiezas a manejar gerencias o empiezas a trabajar de forma ejecutiva, yo le llamo algo que se llama un ciclo, que es que tú empiezas a trabajar ciertas habilidades. Por ejemplo, las habilidades blandas, que es las que siempre escuchamos, que son las soft skill, que siempre estamos escuchando, que dice comunicación asertiva, ¿sí? Entonces son unas habilidades blandas. Las personas a veces se preocupan solo por desarrollar las habilidades blandas, pero no desarrollan la técnica de liderazgo. O sea, solamente trabajan las habilidades, más no desarrollan la técnica. Me explico para que lo entendamos claramente. Si yo soy bueno comunicando, pero no sé la técnica para dar feedback, quiere decir que por más bueno que usted sea para comunicar, no tiene la técnica, ¿sí? Entonces debemos trabajar en la habilidad, pero debemos trabajar en la técnica. Pero sucede algo curioso y es que a veces tampoco nos preocupamos. Dice, ahora trabajemos las habilidades y trabajemos la técnica, pero no trabajamos el área técnica de mi conocimiento. Entonces, si yo soy ingeniero de sistemas, si soy administrador de empresas, si soy ingeniero industrial, o sea, dependiendo de la carrera en la cual yo me desempeño, entonces también tengo que tener unas habilidades técnicas. Entonces, habilidades blandas, técnicas de liderazgo, habilidades técnicas, pero luego se me olvida tener autoconciencia. Y autoconciencia tiene que ver con hasta qué punto, de alguna manera, yo me ubico en dónde estoy. Entonces, cuando les decía que empecé a identificar cuál era mi estilo de comportamiento, dije, ¿será que es que yo soy el que está cometiendo el error? ¿O será que es el equipo el que no me está entendiendo las órdenes o la forma como lo estamos trabajando? Cuando empiezas a tomar eso, empiezas a tener autoconciencia. Y el coaching te ayuda muchísimo a tener autoconciencia, pero al mismo tiempo te da la técnica para poder identificar esas estrategias con las cuales tú te sientes más identificado para realizar. Pero hay un punto clave dentro de esta secuencia para que lo entendamos, habilidades de liderazgo, habilidades técnicas de liderazgo, eh, habilidades técnicas de tu área, autoconciencia y la última es el crecimiento continuo que tiene que ver con lo que conocemos como algo que se llama Kaizen, que me imagino que ustedes han escuchado en alguna parte, que es la mejora continua.
El autoconocimiento te da la mejora continua y el desarrollo de esas habilidades te ayuda a eso. ¿Por qué quise empezar por este lado para que lo entendamos? Es que a veces esto se queda en información. Quiero que lo entendamos de la siguiente manera. Nosotros junto con Carla, parte de lo que estamos convencidos es de que no se trata de darte información, sino de cómo puedes hacer que esa información se pueda aplicar fácilmente, o sea, que se pueda aprender, pero que ese praxis se vuelva efectivo. Entonces, de los ejercicios que tengamos el día de hoy, buenísimo que puedas salir de aquí y que lo puedas aplicar. No importa si lo haces con tu familia o no importa si lo haces en el trabajo. Lo que sucede es que cuando lo empiezas a ejecutar, poco a poco vas aprendiendo y te vas a equivocar en el camino y va a ser a veces complicado, pero a medida que lo haces más efectivamente, lo puedes aprender mucho mejor. Es igual en los deportes, es igual en la vida, entonces para que lo entendamos. Cuando hablamos de esta información, en el corazón de los conflictos de comunicación está la clave para construir relaciones más sólidas y resultados más extraordinarios. No sé si les ha pasado que a veces con las personas con las que más te cuesta comunicarte al comienzo son las con las que más relaciones a largo plazo tienes luego. Solamente es cuando logras identificar cómo es que esa persona se comunica y cómo yo me puedo comunicar con esas personas. Entonces, si lográramos identificar cuál es el corazón de las acciones de lo que está sucediendo en nuestros conflictos, podríamos más fácilmente acercarnos a los demás. Y de esto se ha escrito muchísima información. Yo creo que ustedes, si alguna vez les recomiendo un libro, a muchas de las personas que continúan con nosotros les compartiré el libro de donde sacamos parte de esta información. Pero, por ejemplo, si han leído el libro del principio de proximidad, si lo alguna vez lo han tenido por ahí en la mano, saben perfectamente de qué les estoy hablando, las relaciones, la forma como yo me puedo acercar a las personas, pero resulta que a veces pensamos que no es importante las relaciones. Y en los negocios, en el desarrollo empresarial, en el desarrollo de equipos, las relaciones es de lo más importante. Mi mentor John Maxwell, no sé si lo han escuchado, asumo que sí. John es uno de los que más explica y él tiene un libro que se llama 25 maneras de ganarse a la gente. Entonces, cuando uno empieza a leer y empieza a decir, me cuesta trabajo aplicar ciertas técnicas porque cuestan trabajo cuando tu estilo de comportamiento es completamente distinto a lo que están esperando las empresas o lo que están esperando las personas con las cuales te comunicas. Entendiéndolo de esta manera, hay cosas que son inevitables. O sea, por ejemplo, cuando yo me relaciono con la gente y demás, pues hay cosas que son inevitables, hay conflictos que son inevitables y especialmente en las áreas laborales y cuando uno empieza a interactuar con diferentes estilos de personalidad, entonces te empiezas a entender, voy a decirles más o menos con cuál es el estilo de comportamiento que a mí más me cuesta trabajo, pero estoy seguro que a ti te puede costar. Las personas estables. Sí, o sea, las personas estables. Quiero que veamos lo siguiente. Y esto es bonus track, Carla, para que lo entiendan todos, para que lo veamos. Si yo soy dominante y esta persona es estable, ¿sí? Hay dos cosas que se deben combinar. Lo primero es que mis deseos, mis intereses, mis actitudes y mis valores son muy distintos a los tuyos. Entonces, mis deseos, entonces la razón por la que yo me encuentro en el trabajo o la razón por la que yo me encuentro en un equipo de trabajo o la razón por la que me encuentro dentro de una organización es muy distinta a lo que se encuentra otra persona. Entonces, sus deseos son distintos. Entonces, su razón de ser, de por qué está ahí, es distinta. Pero actualmente mi estilo de comportamiento es distinto a esa persona. Entonces, las personas estables, de alguna manera, son más pausadas, son más por procesos y son más encaminadas a terminar un proyecto hasta el final. Y puede que una persona dominante sea una persona que sea más un estilo de lancémonos, hagámoslo, no importa el proceso, logremos el resultado. Entonces, cuando se cruzan esos dos estilos de comportamiento, por eso digo,
que los conflictos son inevitables porque hay entornos laborales donde se interactúan con diferentes personalidades, pero con diferentes intereses y con diferentes perspectivas. Lo que yo veo no es lo mismo que ven otros. Y se han hecho estudios donde se muestran perspectivas distintas de situaciones iguales. Un accidente, por ejemplo, desde el punto de vista de un lugar, de una persona donde esté ubicada, y dice, el carro no frenó, y otra persona dice, la persona aceleró, y otra persona dice, el carro no vio la luz roja del semáforo. Entonces, hay muchos factores distintos entre eso. Entonces, hay unos estudios que nos han permitido ver en esos conflictos, por ejemplo, hay un estudio de Myers-Briggs que dice que el 85% de los empleados experimentan conflictos en algún momento de su vida laboral. Para el 29% de estos conflictos son constantes, lo que genera un estrés excesivo y problemas de salud mental que pueden tener consecuencias a largo plazo. Y también indican que las empresas pierden aproximadamente 359.000 millones de dólares al año debido a conflictos mal manejados. O sea, que quiere decir que estamos en una oportunidad donde podemos manejar los conflictos dentro de las organizaciones y a veces es que no le prestamos la atención suficiente a los conflictos que se pueden generar dentro de las organizaciones. Nosotros hemos trabajado con empresas donde hemos visto que hay cosas básicas desde la perspectiva de nosotros, pero no tan básicas desde las perspectivas de los equipos. Porque la perspectiva es distinta. Recuerden en la parte anterior que les decía, aquí en esta parte, intereses y perspectivas. Comportamientos, intereses y perspectivas. Hay otro estudio de Gallup que nos dice que el 85% de los empleados no están comprometidos en el trabajo debido a una mala comunicación y el 65% de los problemas de rendimiento en equipo son causados por una interacción deficiente entre líderes y colaboradores. Hace unos, hace como unos meses hicimos un ejercicio de las, ¿cómo se llama? De las encuestas que uno hace en LinkedIn. Sí, yo ahí les compartí mi perfil en el grupo del chat. Y una de esas, nosotros hacíamos la pregunta, ¿cuál es la razón por la que te vas de las empresas? ¿Cuál es la razón? O sea, si te has ido de una empresa, ¿cuál es la razón por la que te vas? Y parte de la respuesta tenía que ver con la mala comunicación con el líder. O sea, ni siquiera era el salario, ni siquiera, o sea, hay muchos otros factores y tiene que ver muchísimo con la comunicación. Dice, cuando uno empieza a ver memes y demás, y dice, no, la gente no se va por el salario, la gente se va es por el líder. Y ahí es donde empezamos a trabajar temas de liderazgo y demás. Y hay otro estudio de Forbes que nos dice que los equipos con una comunicación efectiva superan a los demás en un 50% en términos de productividad. También indica que una comunicación inefectiva puede aumentar los niveles de estrés, disminuir la productividad y afectar las relaciones interpersonales. O sea que, ¿qué quiere decir? Que la comunicación es muy importante dentro de las organizaciones. Lo más, eh, lo más increíble de todo esto es que uno dice, es lógico, pero dentro de la lógica no es tan lógica, porque a veces no mejoramos el desarrollo de los equipos, no mejoramos la productividad, no mejoramos los equipos, no mejoramos en ninguna áreas y puede que vayas a muchísimos talleres donde te digan, oye, hay que comunicarnos mucho mejor y más eficiente con los equipos, pero si no hacemos nada, pues esto no va a cambiar. Entonces vamos a ver cómo se identifican esos patrones de comunicación conflictiva, porque existen unos patrones dentro de esa comunicación. Aquí vamos a identificar primero esos patrones de comunicación y luego vamos a aprender a implementar esos modelos de comunicación para que exploremos cómo gestionar desde la perspectiva estratégica e integrando el tema de los factores claves de la comunicación. Entonces, lo primero que es identificar los patrones de comunicación. Si alguno tiene una pregunta, con todo el gusto puede levantar la mano. Ahí hay una manito virtual y podemos estar compartiendo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, si estamos identificando los patrones,
veamos qué es eso de la comunicación conflictiva, porque sucede dentro de las organizaciones. Y es que la comunicación conflictiva ocurre cuando hay malentendidos, cuando hay tonos agresivos, cuando hay falta de escucha. Por ejemplo, esto es siempre tu culpa, ¿sí? O sea, yo estoy aquí en un equipo de trabajo, entonces Liliana llega y me dice, es siempre tu culpa. Voy a preguntar, y Liliana, ¿qué crees que pensaría yo si tú me dices eso? ¿Qué se te ocurre? Bueno, en principio te sentirías, digo, así como que agredido, ¿no? Porque no siempre puede ser, o porque estás echando culpa, o a lo mejor así pudiera decir, bueno, pero me está diciendo que no sirvo, o que soy malo. Muchas cosas pueden pasar por tu mente. Pero muchísimas. O sea, es impresionante lo que se le puede pasar a uno por la mente y uno dice, ok, o sea que si nosotros identificamos que ocurre cuando hay malos entendidos, cuando hay tonos agresivos y cuando hay falta de escucha activa, entonces quiere decir que si nosotros logramos identificar cuáles son los patrones conflictivos, deberíamos entender que si los identificamos sería fácil desactivarlos, ¿sí? En mí, lo que más me tocó todo trabajar fue el tema del tono agresivo. Ese fue les cuento una anécdota personal. Yo estaba buscando un vuelo, no me acuerdo, sabes, creo que era como para Costa Rica o no me acuerdo dónde era. Llega mi asistente y me dice, ¿quiere que te ayude? Y yo le digo, no, dedícate a lo tuyo. Pero fue de una forma muy natural, o sea, yo ahorita me estoy justificando, ¿sí? Pero fue de una forma muy natural y demás. Pero cuando sentí qué pasó dentro de la oficina, qué sucedió, entonces me acerco a la persona que pasó, pues tú sabes la teoría, pero a ver cuando la pones en la práctica a veces cuesta trabajo. Y dice, no, es que me hablaste en tono muy agresivo, ta, ta, ta. Yo, ok, perfecto. Y de ahí en adelante te haces consciente, por eso les decía un tema de conciencia, de hasta qué punto hay personas que se sienten más agredidas con ciertas palabras. Es que lo más increíble es eso, que hay palabras que hacen que se sientas más agresivo. Dice, usted nunca, usted, claro, usted controla, usted hace, o sea, hay muchas palabras que dentro de lo que nosotros estamos hablando se puede escuchar en un tono agresivo. Entonces, esa frase precisamente de esto siempre es tu culpa, intensifican esos acuerdos. Entonces, ¿cuáles son esos señales de patrones conflictivos? Uno es el lenguaje corporal negativo, ¿sí? Lenguaje corporal negativo. Si yo te digo, Romel, es que usted nunca, y le hago, es que usted nunca, o sea, y aparte del tono, te estoy diciendo, usted nunca. Si fijas mi cuerpo, o sea, corporalmente estoy en posición de pelea, ¿sí? O sea, para que lo entiendan, en posición de pelea. Y dices, y a veces las personas te lo dicen, es que no es como lo que me dice, sino el tono con lo que me dice. Ok, pero es ahora la actitud con la que lo haces. Entonces, el lenguaje corporal tiene muchos factores, muchos dentro del desarrollo de lo que estamos hablando precisamente. Por ejemplo, cuando estamos así, dígame, o sea, una posición de cierre de brazos cruzados o gestos defensivos. Hay personas que tenemos la cara un poco más agresiva, por decirlo así de alguna manera. Ese ejercicio que te dicen a ti de párate enfrente del espejo y trata de ser un poco más, como más empático contigo mismo, ese hecho de sonreír y eso porque nos cuesta trabajo a veces, pero es importante hacerlo como ejercicio. El otro tema que tiene que ver precisamente con la falta de contacto visual. No sé si a ustedes les pasa, pero también sucede que yo voy a hablar con alguien y esa persona no tiene contacto visual contigo. Uno como que siente que algo está sucediendo ahí porque no hay contacto visual. ¿Sí? No sé, traten de hacerlo con alguien, este ejercicio de contacto visual, traten de hacerlo con alguien con su pareja o traten de hacerlo con alguien conocido poco a poco y hagan ciertas preguntas. Y ustedes van a hacer ciertas preguntas y se van a dar cuenta si hay contacto visual o no.
yo recomiendo un ejercicio que a mí me parece impactante y es, si logras hablar con alguien 5 minutos, haciéndolo sentir que es lo más importante del mundo, 5 minutos, no, no más, ¿sí? Y eso tiene que ver con las preguntas que yo le hago, muchísimo con las preguntas. Sucede que en muchas ocasiones, y eso es curioso, yo te digo, Héctor, imagínate que en esta Navidad yo estuve de viaje por tal lado. Y Héctor me dice, no, 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 pero vieras que yo viajé mejor que tú. Yo fui a un crucero y fui a esto, y hice lo otro, y esto, y lo que yo estaba contando quedó en, no importa. Lo que importa es lo que Héctor me tiene que decir. Y en muchas ocasiones la comunicación se pierde ahí. ¿Por qué razón? Porque ya no me va a interesar porque tú no me estás prestando atención, pues porque tengo que prestarte atención yo. Y ese es el concepto de a veces en la comunicación que sucede, que limita muchísimo lo que las personas te están contando. ¿Qué pasaría si al contrario Héctor me dice, Darwin, ¿y cómo te pareció? ¿Y qué más hiciste? ¿Y lo disfrutaste? ¿Y hiciste lo otro? Y esto lleva a una comunicación de la persona que está intentando contar. Eso es como cuando alguien se acerca a ti a nivel laboral y te dice, mira, estamos teniendo inconvenientes en el equipo de trabajo. Ah, sí, yo también trabajé en otro lugar donde habían problemas de equipos de trabajo. O sea, no tiene nada que ver una relación con la otra, pero si cortas y la persona ya no te da la información adicional. Entonces, entendiéndolo así, está lo que estábamos diciendo, el lenguaje corporal negativo, el tono de voz, el uso de las palabras absolutas, uso de palabras absolutas. Cuando yo le digo, Elías, es que usted nunca llega a tiempo. Elías, ¿qué se te pasa por tu cabeza? Usted nunca llega a tiempo. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Ahí, y si quieres, activa tu micrófono. A ver, ¿qué se te pasa? Que siempre me estás acusando de que nunca, y eso no es cierto, ¿no? No es cierto para ti. Para mí, usted nunca llega a tiempo, ¿no? O sea, lo que quiero que entienda es que con la palabra nunca, o sea, absolutamente nunca llegó a tiempo. Y te enojas, ¿no? No sé si sientes algo ahí adentro. Reacciono negativamente. Totalmente de acuerdo. O es que ustedes todos, cuando uno dice todos, dice, pero ¿por qué me estás incluyendo? Ustedes todos llegan a tarde. O sea, es generalizando, como tú eres líder de un equipo de trabajo y en ese, ustedes, ninguno de ustedes, es que usted todos, entonces cuando somos absolutos en ese tema, dice, siempre tengo que estar con ustedes para que hagan algo. Nunca tal cosa. Y ese tono, ahora unamos las tres. Ustedes nunca, y yo señalo, me muevo, me expreso, alzo la voz, soy sarcástico, porque también puede pasar. Entonces, esas son señales de patrones conflictivos. Vamos a hacer un ejercicio sencillísimo. Un compañero llega tarde a una reunión importante y su colega le dice, ¿por qué siempre llegas tarde? Nos haces perder el tiempo a todos. Escriban ahí en el chat cuál es el patrón conflictivo que identifican. A ver, escriban en el chat cuál es el patrón conflictivo que identifican. A ver, aquí están diciendo, ok, pero dentro de estos, ¿cuál sería el patrón aquí? El uso de, excelente, uso de palabras absolutas. Lo más increíble es que, pregunta, ¿ustedes han visto que esto sucede en los equipos de trabajo? Ahora, hay personas que lo hacen de gracioso. O sea, dice, ah, oye, tú siempre llegas tarde. Y como que pareciera, ah, soy gracioso diciéndolo. Ese tono sarcástico está aquí, tono de voz, ¿sí? Porque viene siendo un tono sarcástico de todas maneras. Ahora, hay una cosa importante que es importante que identifiquemos aquí. Dice,
¿qué tan profesional te ves siendo sarcástico con alguien en un equipo de trabajo? O sea, ahora ponlo en niveles. O sea, me siento que soy lo suficientemente profesional, pero el tono de voz no lo refleja, el lenguaje corporal no lo refleja, ¿sí? Por eso en muchísimas ocasiones, hace un tiempo yo tomé unos talleres de teatro para el manejo corporal. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo expresa muchísimo y en teatro es donde uno aprende muchísimo a cómo llevar el cuerpo. Pero eso tiene que ver con tu capacidad de decir, ok, tengo que aprender a hablar con el cuerpo. Y eso hace parte de la construcción de lo que uno mismo quiere ser como lo profesional que eres en el desarrollo de las actividades que haces en un día a día, en tu empresa, en tu negocio. Hasta para una negociación, cuando uno está en negociación también, tiene que ver muchísimo con esos patrones. Entonces, vimos eh, que aquí decían que el factor que identifican es uso de palabras absolutas. Ahora, ¿cómo se implementan esos modelos de comunicación efectiva? Vamos a ver qué es comunicación para que lo entendamos. Según Random House Dictionary, es el intercambio de pensamientos, opiniones o información por medio del habla, escrita o de signos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, quiere decir que esta definición incluye que hay aspectos verbales, no verbales, escritos, en todos los cuales se afectan la calidad de nuestras interacciones. En coaching se aprende a trabajar un tema que tiene que ver con ruidos. A ver, Eduardo, ¿qué sería un ruido? ¿Qué se te ocurre que podría ser un ruido en la comunicación? ¿Qué podría ser un ruido en la comunicación? Sí, que no estés presente, ¿no? Que a lo mejor estás pensando en otras cosas y eso no te tiene, digamos, en el, como tú bien decías, en la presencia de la persona con la que estás platicando. Estás pensando en problemas, en otras cosas. Excelente, Eduardo. Francisco, ¿qué se te ocurre que podría ser un ruido en la comunicación? Dice, es que es esto. Que hagas comentarios que no tengan que ver con el tema, por ejemplo. Ok. A ver, pregunta, Héctor, ¿qué sería un ruido para ti? Un ruido sería para mí sacar un tema que no viene al caso. Por ejemplo, cambiar el tema. Decir, hoy hace frío, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema y yo te la cambio por, oye, hoy hace frío, ¿no? Ese para mí sería como ruido, como meter ruido. Ok, buenísimo. Cuando nosotros estamos hablando con alguien y estamos en una conversación, nosotros tenemos otro tipo de pensamientos. No sé, a ver, dígame un numerito. ¿Cuántos pensamientos creen que tenemos al día? A ver, ¿quién dice? A ver, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? ¿Quién me dice un número? Cualquiera. A ver, en el chat, si lo ponen, 50.000. 50.000. Hay estudios que dicen que están entre 50.000 y 60.000 pensamientos al día, ¿sí? Y hay estudios que dicen que, o hay información que nos dice que más o menos un 85% de esos pensamientos son negativos. Entonces uno dice, 60.000 pensamientos, 85% negativos, quiere decir que cuando yo le digo, Miriam, es que tú nunca haces lo que ya inmediatamente, imagínate cuántos pensamientos se acumulan aquí, así rapidísimamente, de un momento a otro dice, o cuando alguien, un jefe te dice, te necesito en mi oficina a las 2. ¿Qué es lo primero que se le viene a Miriam a la cabeza? ¿Qué es? Te necesito en mi oficina a las 2. ¿Qué se te viene en la cabeza al pensamiento? Miles de cosas. O sea, si me van a regañar, me van a dar más trabajo. O sea, muchísimas cosas pasan por mi mente. Sí. ¿Qué pensamiento positivo se te vino a la mente, Miriam? Positivo, un aumento de trabajo, un ascenso. Sí. Claro, pero pasan muchísimos pensamientos. Lo mismo sucede cuando en la comunicación con una persona, cuando estás hablando con esas personas, y pasa lo que Héctor decía también. Hay personas que están hablando de un tema y luego un momento a otro rompen el tema y dicen, pero ¿qué pasó? Eh, Hay personas que tienen unas muletillas, por ejemplo,
ejemplo, yo tengo un conocido que dice, ¿me entiendes? Y yo siempre lo freno con el ¿me entiendes qué? Y dice, no, pues no, y quedan bloqueados. O sea, por ejemplo, estoy diciendo, es que cuando yo veo YouTube hago tal cosa, ¿me entiendes? Y yo, pues, ¿qué te puedo entender si no me has dicho nada? Y cuando tú eres consciente de cuando estás hablando con alguien, esas personas empiezan a romper esos como muletillas que tienen. Pero también las hay por regiones. No sé si ustedes saben que por regiones también las hay. Hay regiones en donde tienen términos que terminan al final con ciertas. Por ejemplo, en Colombia hay una región donde terminan una frase con un pero. O sea, dicen algo así como, estoy en un carnaval, pero. Y yo siempre al comienzo les decía, ¿pero qué? Porque no había captado que no me iba a decir nada más, sino que ya estaba terminando su frase. Y me di cuenta que era de esa región. Entonces también es importante que uno logre identificar en esa comunicación, en esa interacción con los distintos equipos de trabajo y demás, cómo funciona ese proceso de comunicación. Yo tengo la fortuna de trabajar con diferentes empresas o en México, o en Costa Rica, o en Panamá, en Chile y Ecuador, y cada uno tiene una forma de decir las cosas, las mismas palabras, el tono es distinto, la forma como a veces se habla es distinta. Entonces es importante identificar con quién es que te estás comunicando, con qué equipo de trabajo es con el que te estás comunicando para que sea mucho más efectivo. Entonces, entendiendo qué es la comunicación, resulta que hay unos principios básicos para que suceda que esa comunicación sea efectiva. Entendiendo como principios básicos que si estoy hablando de que hay situaciones verbales, que hay situaciones escritas y que todo afecta la calidad de la interacción, entonces cuando empezamos a entender esos principios básicos, empezamos a identificar que necesitamos prestar atención no solo a las palabras, sino también a las emociones. ¿Sí? Palabras, sino también a las emociones, que tiene que ver con la escucha activa, que tenemos que abrir de preguntas abiertas, ¿sí? Cuando yo digo estás equivocado, estoy cerrándome, yo digo, oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, te doy la posibilidad. Ahora, yo no puedo decirle a Liliana, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Dice, si ves, llegaste a esa conclusión por tal cosa. No, tengo que es dejar que la gente se exprese, escuchar. Ahora, eso es lo que tiene que ver con lo que nos decía hace un momento, que tiene que ver con esa conciencia plena de cómo estoy yo con la comunicación en las personas. Y el lenguaje asertivo es expresar necesidades sin atacar. Expresar necesidades sin atacar. Entonces hay un tema que a las personas que ahorita más adelante les enviamos, hay un libro de comunicación no violenta del señor Marshall Rosenberg que dice que hay 4 pasos para resolver los conflictos de manera efectiva. 4 pasos para resolver esos conflictos de manera efectiva. Entonces, cuando hablamos de esos 4 pasos, hablamos de que lo primero es observar, quiere decir que veamos las cosas que suceden sin juicios, ¿sí? O sea, ejemplo, hoy llegaste tarde a la reunión, o sea, es una observación, no estoy poniendo un juicio. Lo que pasa es que dentro de nuestra mente, esos mismos pensamientos que funcionan, es como si lo que yo quisiera yo quisiera controlar lo que los demás hacen en el equipo, pero a veces no lo puedo observar sin juicios. Pero si tú te pones como observador de la acción, o sea, no como el realmente implicado, como observador, que sí que desde afuera ves las cosas, a veces uno ve soluciones distintas desde afuera, no desde la confrontación del juicio. El segundo punto tiene que ver con los sentimientos. Si tú expresas cómo te afecta, por ejemplo, me siento frustrado. El tercero tiene que ver con la necesidad, que es la comunicación de lo que necesitas. Necesito que todos lleguemos a tiempo. Y la solicitud, que es una petición clara. ¿Podrías avisarme si te retrasas? O sea,
Cuando nosotros tenemos claro la observación, el sentimiento, las necesidades y la solicitud, y lo hacemos como ejercicio en ese modelo de comunicación no violenta, lo que nos permite a nosotros es no entrar en juicios de por qué suceden o no suceden las cosas. Si ustedes siempre dicen, es que yo tengo un concepto de que siempre que una persona llega tarde, o sea, siempre, o sea, generalizando, quiere decir que es tu perspectiva. Entonces, es importante que logremos verlo de esa manera. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces dice, ok, podemos observar, tener los sentimientos, necesidades y listo. Vamos a pasar a un ejercicio básico. Liliana, tienes la mano levantada. Que quería preguntarte algo, porque Dime. en este caso, pues, bueno, entiendo que la comunicación depende digo, de uno mismo, ¿no? De cuando lo está haciendo, pero, y cuando, digo, tú dices algo y a lo mejor es la otra persona la que, por ejemplo, dice, ay, no, es que ya yo sé cómo eres tú, ya yo te conozco, o algo así. O sea, ¿de qué manera uno puede como también bajar un poco esa comunicación a lo mejor violenta que está teniendo la otra persona hacia uno, ¿no? Yo creo que también esa parte me gustaría ver si puedes aclarar. Ok, si yo te contestara eso, ¿qué se te viene a la mente? Como, si yo te dijera, si tú me dijeras eso de que, No, es que yo ya sé cómo eres tú. ajá, ¿Qué se bueno, o te sea, viene a la mente inmediatamente? que tienes un juicio preconcebido acerca de mi persona y entonces lo que yo te diga pues no va a importar porque siempre vas a estar, o sea, es otro Ok, juicio que yo tengo, ¿no? Pero es y, así como que yo pienso que tú me dices eso y yo digo, bueno, ya no hay nada que hacer porque todo lo que te diga no te va a importar. ok, pero ¿el juicio es bueno o el juicio es malo? Porque no me has No, preguntado. sí, ahí yo entiendo que sí, o sea, que sí tenemos que tener, digo, juicios y que todos los tenemos, ¿no? Todos tenemos juicios acerca de algo. Este, pero sí, o sea, en algún momento puede ser bien o no. Pero por ejemplo, si en este caso es no, ya te conozco y ya sé que, no sé, estás diciendo una mentira, Ok, pues un juicio malo. en negociación, en ventas y en comunicación hay una cosa que nosotros somos de oídos selectivos. Ujú, Oídos selectivos, ¿qué significa? Significa que yo escucho lo que más me conviene a mí, no lo que conviene a la comunicación. Conviene es lo que me conviene a mí. Por ejemplo, en ventas sucede algo curioso que dice alguien, si es por dinero, no hay problema. Pero como yo soy vendedor, yo asumo que es que usted tiene mucho dinero. Sí, es un concepto de que, ok, debes tener mucho dinero, si es por dinero no hay problema, pero puede decir que yo no tenga dinero y digo, si es por dinero no hay problema porque no tengo dinero. Sí, entonces nosotros somos de oídos selectivos. En la comunicación pudiera pasar que Liliana, esa persona te dice, oh, es que yo ya sé cómo eres tú, tal cosa, y si tú fueras un poco más allá, nosotros vamos a hacer varios ejercicios durante el ujú, transcurso de las diferentes sesiones y demás, pero si uno fuera un poco más allá, yo podría responder con otra pregunta, solamente para lograr identificar si eso está a mi favor o está, o está en mi contra. Porque pudiera pasar que el juicio que tiene la persona preconcebido contigo fue porque tú lo creaste, de alguna manera. Ahora, yo no puedo meterme en la mente de la otra persona, ni en el corazón de ninguno, ni nada, o sea, eso no lo puedo hacer, pero sí puedo intentar mover lo que las demás personas ven de mí. Eso sí ya es otra forma de hacerlo. Y entonces esos juicios que ya tenían, eso es como cuando dicen, ve, y no se veía tan buena persona y cómo hizo esto. O sea, ese juicio preconcebido es el que tienen las personas a veces cuando te ven. O hay un libro que creo que se llama A Todo Vapor de Ken Blanchard, si no estoy mal, creo que es A Todo Vapor, es que no me acuerdo, sí creo que es A Todo Vapor, donde hay un juicio preconcebido de alguien que llega a una empresa y que va a recortar personal. Creo que va a recortar personal a todo. Pero resulta que es que a esa persona le dijeron antes de llegar a la empresa que lo que tenía que hacer era recortar personal porque nadie servía. Pero cuando esa persona llega a la empresa, se da cuenta de que hay muy buenos equipos de trabajo. Pero con el juicio preconcebido que traía de atrás, ella venía a recortar personal. Entonces, ahí hay muchos factores que entran en juicio, Liliana. ujú, gracias.
Listo, vamos a hacer un súper ejercicio casi ya como para ir finalizando. Espero que eso haya sido de mucho valor para ustedes. Este es un ejercicio de comunicación no violenta y es un compañero del equipo irrumpe constantemente tus presentaciones durante las reuniones haciendo comentarios fuera de contexto que dificultan el flujo de la discusión. ¿Sí? No sé si les ha pasado que hay personas que dentro de las reuniones hacen comentarios cuando te estás haciendo una presentación. Entonces usted dice, "Uy, ¿qué hago aquí? ¿Sí? Dentro de ese ejercicio. Entonces les voy a compartir, espérenme, les comparto aquí un documento. Espérame, no lo puedo subir, Carla. Espérame. No, si quieres pasármelo y lo subo sin problema. Ajá, sí, sí. Espérame. Listo. Es una plantilla del modelo de comunicación no violenta. Voy a abrirla aquí para que todos la vayan viendo. Es como una plantilla básica de las 4 áreas donde estamos. ¿Sí? Entonces, esta plantilla es para estructurar las conversaciones que son difíciles siguiendo el modelo de comunicación no violenta. Entonces, uno se prepara para la comunicación. Miren, si ustedes hacen negocios, hay modelos, no sé si los han trabajado y demás, pues, en negociación, que uno se prepara de la misma forma como les muestro esto, en negociación uno también lo hace. ¿Por qué razón? Porque uno debe saber el límite, hasta dónde llego, qué es lo máximo que podrías dar, hasta, o sea, dependiendo si es de negociación, en temas de liderazgo, en temas de comunicación. Pero cuando estamos hablando de comunicación, si yo digo, en lugar de que siempre llegues tarde, digo, hoy llegaste tarde a la reunión, y si uso un lenguaje objetivo y descriptivo, ¿cómo sería? O sea, desde mi perspectiva, entendiendo que el ejercicio dice, un compañero de equipo irrumpe constantemente tus presentaciones durante las reuniones, haciendo comentarios fuera de contexto que dificultan el flujo de la discusión. ¿Cuál sería tu observación? Pudiera pasar de alguna manera que mi observación siempre es que emito juicios y si esta persona no me deja hablar, no quiere que yo me comunique, no quiere, o sea, esos serían como esos juicios. Ahora, desde la perspectiva del lenguaje objetivo y descriptivo, ¿cómo sería tu observación si no emitieras ese juicio? Entonces, el ejercicio es, ¿cómo sería, o sea, tu observación ahí en ese punto? Ahora, pasemos al segundo que tiene que ver con los sentimientos. Expresa cómo te sientes en relación con lo que observaste. Sé honesto, pero evita culpar al otro, porque siempre estamos buscando culpar a la otra persona. Entonces, me siento frustrado porque esto afecta nuestro tiempo de trabajo, es una forma de decirlo. ¿Cuáles serían tus sentimientos? ¿Qué observaste de sentimientos? Porque hay sentimientos que en momentos uno como que siente que no me sabe que cuando la persona habla me siento bloqueado, cuando esta persona hace comentarios me siento enojado, cuando esta persona hace comentarios siento que se está burlando de mi presentación. O sea, hay muchísimos factores ahí. Entonces, honestamente cómo me siento yo y qué es lo que hace eso. Y te vas a encontrar una cosa y es lo siguiente. Puede pasar, puede pasar que al final te des cuenta de que digas, es que no me preparé lo suficiente y me siento atacado cuando estoy haciendo la presentación. Pero eso ya depende de ti, no depende del otro. Entonces, hay muchos sentimientos que a veces afloran allí cuando alguien dice algo, o hay palabras que hacen más, hay un, creo que Carla, ahorita tú explicas de qué trata todo lo demás, pero hay una sesión donde nosotros vamos a hablar de los gatillos. Hay cosas que te disparan. Hay cosas, a mí hay palabras que dice, por ejemplo, si alguien se me acerca y me dice, yo necesito que usted, o sea, a mí me dicen, yo necesito que usted, y no sé por qué algo en mí sale así, más o menos aflora. ¿Sí? Entonces,
hay palabras que afloran eso, que te disparan. Necesidades, identificar, comunicar necesidades relacionadas con la situación. Usa un lenguaje positivo, un lenguaje constructivo. Necesito que todos lleguemos a tiempo para aprovechar al máximo la reunión. ¿Sí? Pero eso tiene que ver también con la técnica de atrás, de para qué citas la reunión. Sí, o sea, lo que quiero que entiendan es que todo está conectado. Porque si tú no citas, yo tuve una jefe que nos citaba, yo salía a las 5 de la tarde los días viernes de trabajo y resulta que me citaban reunión a las 5:30 de la tarde. ¿Sí? Entonces yo salía a las 5 un viernes a las 5:30 y eran las 6:30 y no empezaba nunca la reunión. Y nunca llegaban las 8 de la noche y yo no sabía por qué fue la reunión. O sea, también tiene que ver mucho con factores que tienen que ver detrás de la solicitud de la reunión. Y las solicitudes es una petición concreta, clara, factible para abordar la situación. Podrías avisar con antelación si que vas a llegar tarde, para ya estar preparados. Eso en el caso del ejercicio de tarde. Pero en el caso de el que les estaba compartiendo aquí, haz el ejercicio, tú compartiste a eso. Carla ya nos compartió la información, ¿ok? Haz este ejercicio, dice, un compañero irrumpe constantemente tus presentaciones durante las reuniones haciendo comentarios fuera de contexto que dificultan el flujo de la discusión. Busca la forma de hacer este ejercicio con el tal de que si logras hacer este ejercicio sencillo y luego dices, uy, a mí normalmente tengo inconvenientes de comunicación por esto, busca la forma de darle la secuencia en estas cuatro. ¿Listo? Entonces, para gestionar esos conflictos desde un enfoque estratégico, para resolver los conflictos, aquí para que terminemos, pasa lo siguiente, es cuando estamos comunicándonos, hay unos pasos que es definir el problema, asegúrate de que todas las partes comprendan el conflicto, explorar intereses, buscar lo que realmente necesita cada parte y buscar soluciones. Propon soluciones que beneficien a ambas partes. Un error grave que se puede tener en la comunicación es el solo buscar mi beneficio. Eh, Fíjate que cuando empezamos a hacer estos ejercicios y empezamos a hacerlos poco a poco más ejercicios, nos empezamos a dar cuenta de que a veces siempre estamos a nuestro favor, cuando deberíamos buscar el favor de los demás, pero también el favor mío. O sea, lo que conocemos en negociación como un ganar-ganar, no un ganar-perder. Yo trabajaba en una compañía grande donde nos enseñaron a ganar, ganar, perder. Y vieran el trabajo que es sacar de su mente el ganar, perder. Porque siempre uno busca ganar y que el otro pierda, no importa. Pero cuando te lo quitas, yo me acuerdo haber hecho un diplomado precisamente de negociación y demás. Y cuando lo estaba haciendo, yo no podía entender, o sea, aquí les soy súper honesto, yo no podía entender qué era ganar, ganar. En la mente, en el teórico, sí. O sea, ok, es que tú ganas y el otro gana. Buenísimo en el teórico. Pero en el ya ejecutarlo, ¿cómo así que yo tengo que ganar y el otro tiene que ganar? Si hay un ganar y un perder. Y a mí siempre me enseñaron a que la medalla se la entregaban al de uno, al uno. No se la entregan al dos, ni al tres, ni al cuatro, no. La entregan al uno. Eso teóricamente es fácil de entender, pero prácticamente es muy complicado de poderlo entender. Entonces, cuando lo vemos así, al gestionar conflictos, considera el método, quiere decir cómo se entrega el mensaje, si es por correo, si es presentación, si es persona a persona. A la audiencia, ¿qué quiere decir esto? Que la persona tiene que identificar la comprensión y el contexto de quien recibe el mensaje. A la masa es cuántas personas van a recibir el mensaje y cómo impacta el alcance del mensaje, si es un equipo, si es una persona, ¿sí? De forma individual. Y quiero terminar con esto, que es gestionar la comunicación, no solo resuelve conflictos, sino que transforma organizaciones, vidas, creando puentes donde antes había muros, creando puentes donde antes había muros. Y a veces es difícil crear esos puentes, pero los invitamos a que podamos crear esos puentes. De mi parte fue un honor haber compartido con ustedes, Carla. Muchísimas gracias por la Listo, invitación Carla. y mañana nos vemos con todos los que estamos empezando el módulo.
Darwin, antes de pasar a al espacio de preguntas y respuestas, me gustaría justo compartirles lo que mencionabas hace un momento de la invitación. Esta masterclass forma parte de un taller que vamos a iniciar el día de mañana, en donde ustedes van a llevar paso a paso estas herramientas, pero sobre todo van a comenzar con un diagnóstico, porque lo interesante es saber cuál es su estilo de personalidad, cómo se están comunicando actualmente y por qué identifican más bien el porqué de las situaciones o los conflictos que están teniendo al día a día. Y qué mejor que lo hagamos partiendo de nosotros mismos, ¿no? De identificar nuestro estilo de personalidad, cómo es nuestro estilo de liderazgo. Y para ello quiero compartirles de manera breve de qué se va a tratar este taller. Es un taller de 10 horas que está dentro de una certificación de habilidades de liderazgo, en donde el objetivo es, de alguna forma, dotarlos de herramientas, generar un espacio en donde haya este debate de confrontación, de estas son las cosas que a mí me suceden, cómo las resuelvo y que ustedes se lleven herramientas, pero sobre todo identifiquen cuáles son las áreas de oportunidad que tienen a nivel personal también y a nivel equipo, y que esto les permita identificar de alguna forma los patrones y las situaciones que están siendo repetitivas en su empresa, en su familia, etcétera. Y al mismo tiempo que este taller sirva como un espacio de proyecto personal y laboral, en donde ustedes van a poder desarrollar, a partir de las herramientas compartidas, un proyecto que les permita tener una evaluación, un seguimiento y un acompañamiento para el logro exitoso del mismo. Este es un taller que se va a llevar a cabo, como bien les mencionaba, el día de mañana. Inicia mañana miércoles. Son 4 miércoles en horario de 6 a 8:30 de la noche, en donde el coach Darwin nos va a estar acompañando y dotando de estas herramientas. Les comparto de manera breve el objetivo del programa. Es que ustedes puedan aplicar estas herramientas de coaching, que puedan manejar situaciones de alta tensión o conflicto, que creen entornos de confianza y colaboración, que alineen los resultados de su liderazgo a acciones concretas que los lleven a un liderazgo transformacional. Está dirigida a líderes, directores, gerentes, dueños de negocio que están frente a equipos y que requieren desarrollar su potencial y el de sus equipos como tal. Y pues bueno, dentro del temario tenemos oportunidad de trabajar temas como la parte de las conversaciones cruciales, que antes incluso como parte del proceso les comentaba que van a realizar un diagnóstico. Es un test de DISC en donde van a poder conocer esto que mencionaba, si su personalidad es estable, si su personalidad es más impulsiva, etcétera, y que esto les dé el mapa completo de dónde están situados actualmente y por qué generan las relaciones, digamos, como de confianza o conflicto que tienen actualmente. El segundo tema es gestión emocional en conversaciones cruciales, estructura de una conversación crucial distinguiendo argumentos y conexiones, la comunicación asertiva en situaciones de conflicto y confrontación positiva, el rol del mindset, de cómo manejamos mentalmente las conversaciones cruciales, las técnicas avanzadas de escucha activa, actos lingüísticos y su implementación exitosa en las conversaciones cruciales, creación de acuerdos duraderos y esta parte de la empatía en la práctica de las conversaciones. Es un proyecto, un taller 100% práctico en donde ustedes van a obtener la herramienta, la van a aplicar, la van a ejecutar durante el taller y al mismo tiempo van a tener feedback en la aplicación ya con sus equipos para poder ir midiendo la evolución de los mismos. ¿Qué metodologías utilizamos? Trabajamos competencias de liderazgo. Son procesos gamificados en donde de alguna forma vamos a tener oportunidad de hacer roleplay, poner casos prácticos, desarrollar herramientas de coaching como parte de evaluación de competencias, etcétera. Y bueno, como bien saben, en expertos certificados, algo que nos distingue es justo los facilitadores que tenemos oportunidad de tener en la firma, en donde en su mayoría tienen más de 15, 20 años de experiencia, cuentan con maestrías y sobre todo los resultados que detonan en las organizaciones son garantizados. Y bueno, aquí esto se los vamos a compartir de igual forma que parte de la reseña curricular que les mencionaba al inicio
de la sesión, en donde el coach Darwin ha tenido oportunidad de compartir y vivir diferentes retos a nivel organizacional con resultados exitosos y que esto no va a hacer la diferencia. Y bueno, de manera breve compartirles cómo queda la inversión para ustedes que asistieron el día de hoy a la masterclass. La inversión del programa es de 6,900. Sin embargo, el día de hoy los que confirmen su inscripción van a tener un 40% de beca y solamente estarían pagando 4,200. Estos 4,200 los pueden hacer en dos partes, en dos parcialidades, en dos momentos. Y al mismo tiempo, si quisieran inscribirse con alguien más, se les da un 10% de descuento adicional y estarían pagando solamente la cantidad de 3,730. Solo nos quedan 3 becas. Prácticamente ya estamos por arrancar y cerrar el grupo. Entonces, esperaríamos que a través de un mensajito nos lo hagan saber en este momento para considerarlos y sobre todo hacerles llegar la información a detalle para que lo puedan revisar. Pero sobre todo el nivel de aplicación y los resultados que ustedes van a obtener en este arranque de 2025. Y bueno, entonces pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. El curso, Jorge, lo imparte el maestro Darwin. Justo él, quien nos está compartiendo este tema, es quien va a llevar el taller. Patricia, con gusto te hacemos llegar la información. Darwin, nos preguntan, ¿cómo es un ganar-ganar dentro de la ejecución? Para ganar, ganar, lo que tienes que entender es que no hay juicios y que siempre debemos ponernos en el lugar de la otra persona y eso lo conectamos con empatía para lograr ser mucho más efectivos en la comunicación. Ganar, ganar es gano yo, gana la otra persona. Pero la pregunta es, por eso les decía que uno tiene que prepararse para la comunicación, es ¿qué es ganar para ti? ¿Qué es ganar para la otra persona? Porque si estuviéramos hablando de una negociación, sabríamos que entrar a un precio y demás, pero en una comunicación pudiera ser que la persona sea más productiva, que sea más efectiva, desde mi perspectiva, pero desde la perspectiva de la otra persona, que haya respeto, que haya una forma de comunicación eficiente, que se tenga en cuenta. Entonces hay que encontrar cuál es el canal efectivo para podernos comunicar más bien con la otra persona. Bien, ¿alguna otra pregunta que quisieran hacerle al coach antes de terminar? ¿Alguna otra pregunta? No, creo que por aquí en Gracias, Jorge Eduardo. Vale, creo que no hay preguntas. Carla, Oh, igual yo te voy a enviar el libro para que les compartas el libro de comunicaciones no violentas, ¿vale? Para que lo tengan todos súper conectados, ¿vale? excelente, claro que sí. Les estoy haciendo llegar en este momento la información que hace un momento les presenté para que lo puedan tener a detalle. Aquí para que si quieren guardar el enlace, aquí van a poder ver el detalle del taller, la información y vamos a estar en comunicación con los interesados para poder asegurar una de las 3 becas disponibles. Les agradecemos, agradecerte, Darwin, toda esta información, herramientas de mucho valor para nosotros y que estamos seguros que llegando a la práctica va a ser un diferenciador. Y bueno, nos vemos el día de mañana justo para empezar con este diagnóstico, saber qué tipo de liderazgo tenemos y que esto nos permita seguir creciendo como líderes y desarrollando equipos. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por su participación. Vale, gracias. Chao. Adiós. Nos vemos. Hasta luego, buen día a todos.